Bueno, vamos a intentar hoy presentar el concepto de flujo del campo y tenemos que pensar que nosotros tenemos una representación gráfica del campo. Vamos a intentar hacer cosas muy cualitativas, poco cuantitativas. Tener en cuenta que las líneas del campo es una representación mental nuestra para dibujar y visualizar un campo gravitatorio sin más de momento. Luego tiene importantes consecuencias físicas, ¿eh? Pero para nosotros de momento así. Entonces nosotros tenemos una superficie, vamos a poner que sea esta, ¿vale? Esta superficie, y es atravesada, la he intentado dar un toque tridimensional, y es atravesada por tres líneas del campo gravitatorio que definimos en vídeos anteriores, ¿vale? ¿Por qué aquí tres líneas? ¿Qué más da? Como sigue, 42, no pasa. Eso no te tiene que preocupar, ¿vale? El caso es que esta superficie es atravesada por tres líneas. Pues eso es el flujo, el número de líneas que atraviesa una superficie. Entonces, el flujo en este caso sería tres líneas, ¿vale? Claro, si hubiéramos cogido menos superficie, por ejemplo, solo este trocito, pues el flujo sería uno. Claro, a más superficie, más flujo. Bueno, pues sí. Bueno, de momento flujo tres líneas y podemos dedicarnos a contar. Una, dos, tres líneas. Pero claro, y si en vez de ser tres fueran 3000, ¿qué te vas a poner a contarlas? Tiene que haber una forma más simple de hacerlo. Bueno, pues sí que la hay, mire. Vamos a suponer que tenemos esta superficie plana, ¿vale? Vamos a poner una plana porque me cuesta menos dibujarlo, ¿eh? No tiene ninguna cuestión de particular. Y la vamos a dividir en cuadrículas, ¿vale? Cada una con una determinada superficie, pero común a todas, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que pasa una línea por cada cuadrícula. Bueno, pues es muy fácil calcular cuántas líneas están atravesando en total a toda la superficie, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo tengo que contar cuántas cuadrículas hay y como sé que pasa una línea por cuadrícula, pues tan tranquilo, ¿no? Aquí el flujo sería 16 líneas, ¿vale? Cuatro cuadrículas a cuatro. Bueno, porque hemos puesto que hay una línea por cuadrícula, pero si hubiera tenido dos, que no quiero porque me enredo mucho dibujándolo y el vídeo se alarga, pues serían 32. Si hubiera tres por cuadrícula, pues 3 por 16 cuadrículas y ya está, 48. Pero estamos asumiendo, perdón, que en todas las cuadrículas pasan las mismas líneas y no tiene por qué ser así, ¿eh? Porque podemos tener, por ejemplo, en esta cuadrícula tres líneas, un flujo de tres, en esta uno, en esta dos, ¿vale? ¿Y eso por qué? Pues porque simplemente en esa cuadrícula el campo gravitatorio es más intenso. Recordad, dibujábamos las líneas de forma que la densidad de líneas era proporcional al valor del campo. Aquí el campo vale el triple que aquí. ¿Por qué? Porque aquí la densidad es 1 y aquí es 3. Recordad que las superficies que hemos puesto aquí, las dos cuadrículas, son del mismo tamaño, de la misma superficie. Bueno, y ahora, perdón por el tosido, ¿cómo arreglamos esto? Porque si ya tengo diferentes líneas en cada cuadrícula, pues ya no puedo recurrir a ver cuántas líneas se multiplico por ejemplo, en esta fijaros toda la línea que estoy dibujando. Bueno, pues vamos a hacerlo una cosa. Vamos a dibujar una cuadrícula muy pequeña de tal manera que dentro de ella no pueda haber cambios en la densidad de líneas. Aquí esta superficie es muy grande y cuando la divido en estas cuadrículas más pequeñas, pues me encuentro que aquí hay 8, aquí hay una, aquí hay 3, pero si tengo una cuadrícula muy pequeña, dirás, hombre, no es muy pequeña esa que estás dibujando ahora. Bueno, es una forma de visualizarlo, ¿vale? Es tan pequeña que dentro de ella las líneas de campo no pueden variar su densidad, ¿vale? Son cuatro líneas y ya está. Cuatro líneas por unidad de superficie. Esta superficie que es tan pequeñita la voy a llamar diferencial de S, ¿vale? Y entonces, eh, como es muy pequeña, pues no da tiempo a que cambien dentro de ella la densidad de superficie de un punto a otro de la misma. Esa es la idea. Diferencial es un concepto matemático complejo, ¿eh? Nosotros nos vamos a quedar en este caso con la excepción de elemento muy pequeño. Diferencial de S, superficie pequeña. Claro, el número de líneas que van a atravesar pues va a ser pequeño, va a ser flujo. Diferencial de flujo, va a ser un flujo pequeñito, diferencial de flujo. ¿Cómo puedo yo calcular el
flujo que atraviesa esta superficie tan pequeñita? Pues mira, como la densidad es siempre la misma, pues densidad por superficie. 3 kilos por metro cuadrado, pues X metros cuadrados, pues tantos kilos, ¿no? Bueno, vale, y aquí, ¿y qué es la densidad de líneas? La densidad de líneas, déjame que piense, el campo gravitatorio, efectivamente. Así que esto es la definición de flujo de forma genérica. Matemática. Genérica sería esto, contar líneas, pero cuando la cosa se complica porque las líneas cambian de un punto a otro, pues yo cojo una superficie muy pequeña y el flujo que la atraviesa sería diferencial de flujo igual a G diferencial de S. Y ahora, ¿cómo calculo el flujo de toda esta superficie que es tan grande, que tiene superficies muy pequeñas, que las estoy contando? Por ejemplo, esta sería un diferencial de S. Bueno, pues lo que voy a hacer es sumar infinitos diferenciales de S, que eso está chupado. ¿Cómo que chupado? Sí. Cuando yo sumo los flujos de estos elementos pequeñísimos, que habría infinitos de ellos dentro de esta superficie porque son muy muy pequeños, dirás, pero es tan pequeño. Te recuerdo que lo he hecho de ese tamaño para que se pueda ver, pero se supone que es infinitamente pequeño. Bueno, pues entonces el flujo será la suma de todos esos pequeños flujos. La suma. Uy, esa sí no me ha gustado. Voy a hacer esta otra. Esa otra es el símbolo de la integral. Una operación matemática que me permite calcular el flujo. Es una operación matemática compleja, que es un bachillerato, algunos lo habréis visto y otros no, a estas alturas de curso, pero más o menos lo vamos a dibujar así. Este símbolo es una S, ya digo, muy estirada, ¿eh? Ya lo habéis visto, y es G por diferencial de S. Fijaros que la superficie, por cierto, es un vector, y ese vector es siempre perpendicular. Voy a dibujar el vector superficie aquí, en esta superficie, ¿vale? Esto sería el vector S. ¿De acuerdo? Y aquí es obvio que siempre sería este. Este sería el vector superficie. Bueno, pues entonces habría que multiplicar escalarmente el vector G por el vector superficie. En este caso, aquí, por ejemplo. Este sería el vector diferencial de ese. Sí, la superficie es un vector. Bueno, pues habría que multiplicarlo, habría que calcular el flujo en cada trocito y sumarlo. Y eso se hace con una operación matemática que ya digo que es integral. Cuando estas son superficies abiertas, ¿eh? Pero cuando tengo una superficie cerrada, por ejemplo, una caja de zapatos, ¿vale? Yo tengo aquí una cajita de zapatos, por ejemplo, ¿vale? Cerrada. Vamos a dibujarla. Yo también puedo calcular el número de líneas que entran y que salen de la superficie. En el caso de que entren, vamos a considerar que las líneas, el flujo es negativo, ¿vale? Entran en la superficie, flujo negativo. Si salen, el flujo es positivo. Entonces, si entran por aquí dos líneas, por aquí sale uno, por ejemplo, pues aquí tendríamos un flujo de -2, aquí tendríamos un flujo de +1 y el resultado total sería un flujo de -1. Las gallinas que entran por las gallinas que salen, ¿sabes? Entran dos, salen una, pues -1. Se puede contabilizar con la integral igual que antes. Lo que pasa es que para simbolizar que es una superficie cerrada, lo voy a hacer poniendo un circulito en esa S estirada que es el símbolo de la integral. Así, ¿vale? Y esta es la diferencia entre calcular el flujo en una superficie abierta y en una superficie cerrada. Nosotros nos interesan las superficies cerradas, como veremos posteriormente. Cerradas. Perdón por la letruja. Llevo 15 días sin escribir aquí y la verdad que se pierde, ¿eh? Se pierde. Bien. Bueno, pues con esto ya tenemos definido el flujo y cómo se calcula matemáticamente el flujo. Pero quedaos con la idea, número de líneas. Número de líneas. Lo otro queda muy bien para definición matemática, pero lo vamos a usar